Capítulo 48. Polémica. Sigo preguntándome cómo es que me meto en estas cosas. Podría pensar que verdaderamente David tiene algunos trucos bajo la manga o, en realidad, envía a alguien detrás de mí para vigilar lo que hago. O tal vez bajé tanto la guardia que no me di cuenta de que me seguían. Fotos de Becky junto a mí en su gimnasio ahora circulaban por internet. Era sorprendente cómo, en cuestión de una hora, estaban en todas las redes sociales. Supe de aquella noticia luego de salir del gimnasio, ya que Nam me llamó preguntando qué hacía con Becky en una foto. La distancia era la misma que marcaban las fotos con Angélica. La diferencia es que estas sí se podrían sacar fácilmente de contexto. Las fotos nos mostraban a nosotras dos en la ventana de su gimnasio, con Becky tan cerca de mí y sus manos fuera de la vista, lo que podría significar otra cosa, sin mencionar, por supuesto, el momento exacto en el que ella me tomó del brazo e hizo que me girara. Los titulares eran algo divertidos, aunque al mismo tiempo los sentía ofensivos. ¿Sarocha Chankimja en una relación con ambas boxeadoras? Angélica Carter y Rebecca Armstrong no solo son las mejores boxeadoras, también pelean por el corazón de la dueña de la línea de hoteles Royal Kimja. ¿Una esperada pelea para mantener el título intacto o por ganar el corazón de la señorita Chankimja? El sueño, Sarocha Chankimja siendo cortejada por dos boxeadoras profesionales. Por Dios. Tendré que ver quién me sigue cuando vaya al baño. Las redes sociales estaban estallando entre bandos, desde las personas que me preferían con Angélica hasta las que, sorprendentemente, me querían ver con Becky. No sabía si aquello era lo que quería lograr David, pero de algo sí estaba segura. En Twitter, el nombre de mi hotel era Tendencia. No sabía si agradecerle o golpearlo, pero prefería esperar. Me estaba preparando mentalmente para las posibles preguntas que me haría. Ya podía descifrar lo que me esperaba en cuanto la entrevista diera inicio. No sabía cómo se defendería Becky o qué tan bien lo tomaría Charlotte, pero ya que ella me aseguró que hablaría con su hermana, trataba de no pensar en otra cosa que no fuera responder bien. David era un experto en acorralar a las personas con sus preguntas, así que debía mantener la calma. Mientras tanto, podía escuchar cómo las personas en mi hotel murmuraban. Sabía bien que eso podría llegar a pasar, pero, sinceramente, no me molestaba. Ahora que sabía de qué iba todo, no me permitía tomar nada en serio. Sin embargo, Nam se encargaba de bromear sobre eso. Debo admitir que se ven bien juntas, bromea Nam entregándome el teléfono, haciendo que gire los ojos. ¿Qué? ¿Sabes que es cierto? Después de un largo día de trabajo, estábamos los cuatro cenando en el restaurante, todos con una enorme incógnita en la cabeza. ¿Qué hacía con Becky en su gimnasio? Pero era algo que no respondería. Si supieran lo que ocurrió con Charlotte, estarían vigilando cada cosa que hiciera solo para asegurarse de que nada me pasara. No puedo negarlo. Billy se une a ella, ambos riéndose. Becky y Frin, nadie pensaría que ahora estarían en una polémica. No es lo que esperaba, susurro, mirando fuera del restaurante. Dentro de una hora será la entrevista y no sé qué esperar. Espera lo que todos están hablando. Kai bebe de su copa de vino. Te van a preguntar si hay relación, probablemente a quién elegirías. Espera ese tipo de preguntas, ya sabes, para armar más escándalo. El espectáculo no es lo mío, declaro, limpiando mis labios. Pero, lamentablemente, estás en él. Nam acaricia mi mano. Además, nunca nada va a superar los titulares de tu ex esposo gay.
Los 4 nos reímos de aquello, sabiendo que es verdad. Cuando la noticia salió en los periódicos, mi nombre estuvo en boca de todos por casi un año. Muchos se preguntaban en qué momento acabó la magia en nuestra relación, cómo lo había descubierto, e incluso algunos decían que encontré a Billy con un hombre. La realidad era que ambos no podíamos seguir con aquella relación. Teníamos vidas separadas y necesitábamos encontrar nuestros propios caminos. Yo me había enamorado y pensé que retener a Billy en ese matrimonio solo haría que él no llegara a enamorarse. Así que nos divorciamos. El resto es historia. Tomó la decisión de hacerlo público porque ya no se sentía cómodo ocultándolo. Por otro lado, yo solo le dije la verdad a mi madre y, por supuesto, no lo tomó para nada bien, pero aquello ya no me importaba. Tu madre me ha llamado muchas veces, Billy menciona enseñándome la pantalla de su teléfono. A mí igual, confiesa Nam. Probablemente es para hablar sobre las fotografías, suspiro, colocándome de pie al terminar de cenar. Sinceramente, no deseo hablar de eso con ella. Sus sermones no me harán cambiar de gustos. Los 4 salimos del restaurante dirigiéndonos al elevador. Creo que puede ser un tema realmente importante. Kai habla haciendo que lo miremos. Quiero decir, cuando se trata de algo personal, siempre te llama a ti. Pero si es algo del trabajo, llama a los demás. ¿No lo crees? Por un instante, pienso, mirando la pantalla de mi teléfono. Contestaré después. Es lo único que digo, saliendo del elevador, con ellos detrás de mí. El tema con mi madre siempre sería algo delicado para mí. No solo había acusado e insultado a Becky de la peor manera, sino que también fue la responsable de que Charlotte tuviera un juicio de inmediato, moviendo dinero a su favor. Ni siquiera le daba importancia al hecho de que no aceptara mi homosexualidad, pero ella había sido una pésima persona con las 2 mujeres más inocentes del mundo, y aquello no lo podía perdonar. Si ya sentía culpa por todo lo que pasó, pensar en lo que hizo mi madre solo aumentaba el peso en mis hombros. Ella debía disculparse con las 2 hermanas, pero sabía bien que su orgullo pesaba más, así que prefería que se mantuviera al margen. Ya tenía suficientes problemas como para que ella apareciera en Londres. Los 3 ayudaron a elegir mi ropa para la entrevista. Sinceramente, Billy y Kai podrían tener más sentido de la moda que la misma Nam. Sin embargo, trataba de tomar en cuenta la opinión de mi mejor amiga. Podía llegar a ser un poco sensible ante los comentarios. Eligieron un traje a la medida color negro. Mientras Billy me acomodaba la corbata, Nam peinaba mi cabello y Kai, él solo miraba. Algunas veces me preguntaba por qué no contrataba a otras personas para hacer aquello, pero disfrutaba estos momentos con mis amigos. Ellos me ayudaban mucho. Al llegar al lobby, nuevamente nos recibieron las cámaras, las luces y los cables en el suelo. David estaba al fondo, hablando con su equipo, con una sonrisa triunfante en el rostro. Aquello solo me impulsaba a ser más discreta con mis respuestas, pero algo dentro de mí me decía que siguiera su juego. A unos metros de nosotros se encontraban Becky y su equipo. Charlotte me miró con el ceño fruncido. Pensé que tal vez Becky había hablado con ella, pero no podía llegar a una conclusión tan pronto. La boxeadora estaba siendo atendida por su estilista, así que lo único que lograba ver era su espalda. Sigo pensando que todo esto es obra del destino. Nam me susurra mientras caminamos hasta llegar al sofá donde me entrevistarán. 7 años después se encuentran, y ella te da una oportunidad. ¿No lo piensas? Me siento, esperando a que la entrevista inicie. No lo pienso, estoy más concentrada en conseguir su perdón. Nam sujeta mis hombros, inclinándose para mirarme.
Si inician con una amistad, solo sería cuestión de tiempo para que comiencen con algo más. Me guiña, haciendo que golpee su brazo. Ella se aleja, dejándome frente a la cámara. Nam continuaba molestándome con aquello sobre el destino, pero mi misión era otra: conseguir el perdón de ambas hermanas. Y, por supuesto, jamás admitiría que eran muchos los momentos en los que pensaba en mi relación con Becky. Aquello solo sería un tema para más burlas de su parte, ¿o no? Nam era alguien muy difícil de entender, pero me reservaba la opinión con respecto a tener algo más con mi ex. David da varias órdenes y, solo entonces, todos comienzan a posicionarse en sus lugares. Los nervios y la ansiedad se apoderaron de mí en cuanto Becky se sentó a mi lado, sonriéndome. Me preguntaba si ella había visto las fotos. De hecho, si sabía sobre la polémica con Angélica, pero sentía que preguntar aquello sería algo muy personal para ambas. Ahora mismo apenas estábamos tomando el título de conocidas. Déjame responder todo si quieres. Escucho que Becky susurra. Ella mira al frente, cruzando sus piernas. Creo que puedo defenderme, le respondo, tomando la misma posición que ella. Puedo escuchar cuando ríe, acomodando su camisa. David me ama. Hace todo lo contrario. Sonrío con orgullo, sabiendo perfectamente que no soy la persona favorita de él. Es bueno saberlo, susurro en cuanto él se sienta frente a nosotras, sonriendo. Me agradaba poder tener una conversación con Becky. Era como si todo lo que pasó ya no existiera y solo nos diéramos la oportunidad de disfrutar de nuestra reciente amistad. Por supuesto, no olvidaba lo que debía hacer, pero si ella se permitía aquello, yo no me negaría jamás a lo que quisiera. Y admito que me encantaba sentirme tan cercana a ella, como si fuéramos amigas de hace muchos años. Es triste saber que este será nuestro último encuentro. David inicia. Estaba comenzando a adorar mis entrevistas con la señora Sarocha. Sonrío por cortesía, tratando de no demostrar incomodidad. Y por supuesto, Becky, siempre es un placer entrevistarte. Ella solo mueve su cabeza, asintiendo. Sé que vine aquí para hablar sobre la futura pelea, pero últimamente el nombre de ustedes está dando mucho de qué hablar. Nos mira con una sonrisa escalofriante. De acuerdo, Sarocha, solo respira. Hay fotos de ustedes dos en el gimnasio de Becky. David continúa, señalándonos a ambas con una sonrisa. Y esas fotografías dicen mucho. ¿Pueden explicar eso? No hay nada que explicar. Becky responde antes que yo. La señora Sarocha solo fue a verme entrenar. Trata de hacerlo cada cierto tiempo. Sonrío sin saber qué decir, pues aquello era una enorme mentira. No había pisado ese gimnasio desde la última vez que estuve allí, cuando intenté convencerla de que firmara el contrato. Desde el ángulo en que están, cualquiera confundiría el acercamiento. David sonríe. Además, ya hay rumores sobre una posible relación con Angélica. Somos amigas, le respondo, manteniendo mi sonrisa fingida. Por supuesto, él responde casi con sarcasmo. ¿También eres muy cercana a Becky? Trago saliva, sintiendo el enorme silencio en la habitación. Lo es. Para mi sorpresa, Becky responde antes que yo. Pero nos gusta mantener todo al margen, o pueden ocasionarse muchos malentendidos. Becky sonríe con victoria, y es algo contagioso. Ahora mismo estaba viendo otra faceta de ella. De hecho, me recordaba un poco a Angélica. Ambas parecían saber qué decir en estas situaciones, utilizando las palabras a su favor. Algo aduladoras, pero sabían qué palabras usar. Entonces, ¿estás bien con los rumores de citas entre Sarocha y Angélica?
David se acomoda en su asiento, colocando la barbilla sobre su mano. Creo que estamos aquí para hablar sobre mi hotel. Interrumpo, notando cierta incomodidad en Becky. Y, por supuesto, para hablar sobre mis boxeadoras, las encargadas de mi inauguración. No estamos aquí para hablar de otros temas. Trato de responder con educación. Estamos hablando sobre tus boxeadoras. David habla con obviedad. Solo quisiera saber la verdad detrás de los rumores. Te ves mucho más cercana a Angélica. Esto podría generar un conflicto al momento de la pelea, ¿no crees? De verdad quería matarlo. Contratamos un jurado experto en boxeo. No habrá ningún conflicto. Además, la pelea es amistosa. Lo único que hay en juego es que todo salga bien ese día. Respondo, tratando de mantener la calma. Él, sin duda alguna, estaba dispuesto a generar caos. Entonces, ¿no niegas la relación con Angélica? David presiona de nuevo, haciéndome sentir realmente incómoda. ¿Qué te asegura que es cercana a Angélica? Aquella pregunta me deja sin saber qué decir. Giro mi rostro casi en automático al escuchar las palabras de Becky, sorprendida por aquello. Angélica es una chica a la que le encanta llamar la atención. Por otro lado, yo soy más reservada. La señora Sarocha comparte más tiempo conmigo. Me quedo estática en mi lugar. ¿Por qué Becky dijo todo aquello? Tú y Angélica tienen una rivalidad en el ring de boxeo. Todos amamos esa rivalidad. Siempre dan lo mejor de sí por ganar. David habla tranquilo, aclarando su garganta. Y, por supuesto, en tantos años nunca se les ha visto en una relación, excepto los rumores de hace años. Mueve las manos, hablando con un tono burlón. Pero ahora mismo, ambas están envueltas en fotografías comprometedoras con su jefa. ¿Esto también sería una pelea para ustedes? ¿Quién conquistará el corazón de la señora Sarocha? David me mira. ¿Quién sería la vencedora? Nos quedamos en un largo silencio. Aquello, sin duda alguna, se había salido de mis manos. Esta entrevista inauguraba la categoría de las peores que he tenido, ganándose el primer lugar. Sentía mi rostro caliente por la molestia y la vergüenza. No podía creer lo que estaba escuchando. Al mirar de reojo, Becky estaba igual que yo. Su rostro estaba tan rojo que temía que pudiera saltar sobre David y golpearlo. Por un momento, miré detrás de David. Nam tenía la boca abierta, probablemente sorprendida por el giro tan inesperado que había tomado todo aquello. Kai tenía una mano sobre su boca y Billy parecía hablar con alguien por teléfono. ¿Qué debía responder ahora? Al mirar a Charlotte, ésta solo pasaba su mano sobre el rostro, probablemente queriendo matarme en este momento. Siempre he sido mejor que Angélica. La respuesta de Becky me saca de mis pensamientos, regresándome a la realidad. Y sé que ganaré esta pelea. Becky habla segura, manteniendo su espalda recta. David sonríe, entrecerrando los ojos. ¿De cuál pelea hablamos?, pregunta con malicia. De cualquier pelea que quieras interpretar. Nuevamente me quedo sin saber qué decir. El silencio se genera de nuevo. Las palabras de Becky hacen eco a nuestro alrededor. No sabía si aquello era parte de su guión para el juego que ambas boxeadoras tenían, pero a juzgar por el rostro de David y su boca abierta por la sorpresa, pensaba que él no se esperaba aquella respuesta. Y por supuesto que yo tampoco. ¿Becky hablaba en serio? ¿O era parte de su juego? Eso responde mucho. David continúa luego de aclararse la garganta. ¿Cómo te sientes al estar en el mismo hotel que tu rival? Angélica mantiene su distancia. Becky responde con completa tranquilidad, como si su comentario de hace unos segundos no hubiera dejado a todos con la boca abierta. Y, por supuesto,
Jamás haría algo para incomodar a la dueña del hotel. La señora Sarocha ha sido muy amable al dejarnos quedar aquí, así que merece respeto. Sonrío, moviendo la cabeza, mi mente en completo caos, sin saber cómo acomodar las palabras en mi boca. ¿No han causado problemas? David se dirige a mí. Para nada, son dos profesionales, respondo en automático. Son mujeres muy respetuosas. Ya que dices pasar tiempo con ambas, bueno, tienen una amistad, habla David con burla. ¿Tienes a tu ganadora? Niego. Eso lo decidirán los jurados. Lo único que deseo es pasar un buen momento cerca de las personas que confiaron en mi trabajo, viendo la pelea entre ambas y observando lo buenas que son, respondo con tranquilidad. Para mí, ambas serán ganadoras. Lo han sido desde el momento en que aceptaron este reto. Para mí también es un reto, es algo nuevo que estoy haciendo, y confío plenamente en Rebeca y en Angélica. Ambas me harán sentir satisfecha. Miro a Becky, sonriendo. Confío en que darán lo mejor de sí y en que será la mejor pelea. Todo se queda en silencio. Esta vez no es un silencio incómodo como el de hace un momento. David finaliza la entrevista despidiéndose de nosotras y agradeciendo nuestro tiempo. A decir verdad, contaba los minutos para que se fuera de mi hotel. De otro modo, podría saltar sobre su cuello ahora mismo. Sin embargo, algo me decía que estaría al pendiente de cada movimiento que hiciera, estuviera con Becky o con Angélica. Antes de poder acercarme a Becky y disculparme por aquella entrevista tan nefasta, ella ya había desaparecido del lugar junto con su equipo. A simple vista se notaba incómoda y molesta, probablemente debido a las constantes preguntas sobre nosotras dos. Tal vez aquello le incomodaba. Después de todo, lo nuestro terminó de la peor forma. Me acerqué a los chicos, quienes me miraban con una expresión extraña en el rostro. Billy parecía tenso y, cuando pensé que se trataba de la entrevista, me di cuenta de que era por otra cosa. Nos pidió ir a mi oficina y cerró la puerta con seguro en cuanto los cuatro entramos. Nam estaba pensativa y Kai se mantenía en su teléfono, tecleando algo. Contesté una llamada de tu madre. Billy habla cruzándose de brazos. Siéntate. Aquellas palabras me aterraron. Los tres sabían algo que yo no, y aquello ya era algo que temer. ¿Ella ya te había dicho sobre la noticia de Heng? Tomo asiento en mi silla, frunciendo el ceño. Me llamó antes de salir de Tailandia. Les explico. Heng fue a su casa buscándome. Salió de la cárcel. Los miro sin comprender nada. ¿Qué sucede? Nam muerde sus uñas acercándose a mí. Tu madre ha estado tratando de comunicarse contigo porque... Titubea al hablar, tomando mis manos. Piensa que Heng está aquí, en Londres. Escuchar aquello me hace sentir mareada. Suelto las manos de Nam y me inclino, apoyando los codos en mis rodillas, respirando rápidamente. El enojo y la incomodidad de hace unos minutos pasan a segundo plano. Ahora solo siento miedo. Mi cuerpo tiembla, una presión en el pecho me asfixia. ¿Qué? Es lo único que logro decir mientras me pongo de pie, golpeándome el pecho en un intento desesperado por recuperar el aliento. No puedo respirar. Aflojo mi corbata y camino por la oficina, quitándome el saco y tirándolo al suelo. Frin. Nam se acerca a mí, tocando mi espalda para transmitirme tranquilidad. Respira, respira conmigo, repite, obligándome a mirarla. Estamos aquí. Sujeta mi rostro con firmeza y me guía hasta el sofá de la oficina, haciéndome sentar. ¿Cómo está tan segura? Pregunto luego de calmarme un poco.
Se supone que él no tiene dinero. Ella contrató a un detective para que lo vigilara. Así podía hacer seguimiento de lo que hiciera. Billy explica caminando por la oficina. Según el detective, la empresa de Hank quebró, pero él tenía dinero ahorrado en efectivo, en una de sus propiedades. La cabaña, susurró bajando la mirada. Lo recordaba. Hank me lo había mencionado en algún momento. Decía que tenía una pequeña caja fuerte y que allí guardaba dinero, por si ocurría alguna emergencia. No sabía cuánto dinero podía haber, pero estaba segura de que era suficiente para vivir con tranquilidad por un largo tiempo. Tu madre dice que el detective perdió su rastro desde ayer. Billy continúa. Lo buscaron por toda la ciudad, pero no dieron con él. Piensa que puede estar aquí, en Londres, por la obsesión que tiene contigo. Nam acaricia mis brazos, intentando darme seguridad. No está segura, pero quiere que nos mantengamos alerta. Asiento repetidas veces, sintiendo el sudor bajando por mi cuello. El ambiente a nuestro alrededor se vuelve tenso. Los cuatro sabíamos lo que él era capaz de hacer. Y, por supuesto, conocíamos el sufrimiento que me hizo pasar. Tener a Hank en Londres solo traería problemas y no podía permitirme eso. No ahora. No después de haber dado un paso tan grande en mi relación con Becky. No podía permitirme volver a perderlo todo. No podía permitir que él volviera a arruinar mi vida. Acabo de tomar el control de las cámaras de seguridad. Kai habla guardando su teléfono. Todo lo que ocurra lo sabré. Estaré atento en la sala de vigilancia ante cualquier movimiento. También pediré más personal para la seguridad del hotel y, por supuesto, para ti. Me señala, haciendo que respire con más calma. A pesar de todo, sabía lo profesional que era cuando se trataba de trabajar, así que confío plenamente en él. Alertaré a Jackson ante cualquier inconveniente con nuestros autos y asignaré a 2 guardaespaldas para Frin. Me mira antes de seguir. Y para todos nosotros. Mantengan seguridad también para Becky y Angélica. Hablo con firmeza, llenándome de determinación. No podía dejar que Hank me pisoteara. Él podría hacer cualquier cosa, y lo último que deseo es que ellas caigan en sus redes. Kai asiente. Si preguntan, traten de dar una respuesta vaga, pero quiero guardaespaldas para ellas también. Me pongo de pie, pasando una mano por mi cabello. Quiero que todas las cuentas bancarias estén cerradas y bloqueadas. No sé cómo, pero hazlo. Kai asiente nuevamente. No sabemos si está aquí realmente. Nam intenta calmar el ambiente. No me arriesgaré, respondo con seguridad. Ya caí en su juego una vez, no volverá a pasar. Los miro con determinación. Quiero que todos estén alerta ante cualquier situación sospechosa. Es mi última orden antes de salir de la oficina. Prácticamente corro hasta el elevador, presionando con prisa el botón de mi piso. Cuando llego, camino rápido hasta la puerta de mi suite y cierro con seguro. Sabía que no podía dejarme vencer por aquel sentimiento aterrador dentro de mí, pero no podía evitarlo. No podía evitar sentir miedo al pensar en lo que significaba tener a Hank en el mismo país. Su obsesión por mí causó un completo caos. Me hizo perder lo más valioso que tenía. Y ahora mismo no podía simplemente dejarlo pasar. Estaba teniendo una segunda oportunidad y no la iba a desperdiciar. Si Hank pensaba que seguía siendo la misma Frin de antes, estaba equivocado. Ahora estaba más alerta que nunca. No caería en su juego,